Hola queridos amigos, comenzamos el día de hoy un nuevo libro de la Biblia, el libro de Levítico. Este libro caracterizado por una serie de normas, una serie de mandamientos que guiarán al pueblo de Israel hacia una correcta adoración, hacia un correcto acercamiento a su presencia. Ciertamente es un libro muy específico en cuanto a procedimientos, en cuanto a formas, en cuanto a sacrificios, a la presentación de ofrendas. Pero todo esto tiene su importancia y la miraremos capítulo a capítulo. De forma global debemos tener siempre en mente que, muy contrariamente a como piensa el mundo, que el fin justifica los medios, para el Señor no es así. Y Levítico es una muestra de esto. Levítico es una muestra de cómo a Dios le importa tanto las formas, cómo nos acercamos a Él, o cómo el pueblo de Israel se acercaba a Él, tanto las formas a sí mismo como el propósito. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero no de cualquier forma. Y eso lo miraremos muy detalladamente a través de este precioso libro. Recordemos que estamos recorriendo la Biblia capítulo a capítulo y hoy día meditaremos en Levítico capítulo 1. Quiere el Señor guiarnos de la misma manera como lo ha hecho a través del libro de Éxodo. Yo espero, una vez más, como cada día, que tú puedas comenzar a escuchar este audio, no sin antes haber leído la palabra de Dios y no sin antes haber orado, pidiéndole al Señor que te guíe y te muestre su verdad. Comenzamos entonces meditando en el capítulo 1 del libro de Levítico. El título del capítulo en la Biblia es Los holocaustos. Y esto tiene que ver mucho con la forma como el pueblo de Israel se acercaba para adorar a Dios, se acercaba para aún pedirle perdón. Tenía que ser a través de ofrendas quemadas, ofrendas de animales que ellos criaban. Recuerden que no es tan sencillo o tan fácil el poder matar un corderito, por mucho que parezca, pero acercarse a Dios de la manera como uno mejor le parezca no es correcto. El pueblo de Israel no tenía la libertad de acercarse a Él, adorarle o presentar sus ofrendas o presentar su pedido de perdón como mejor le parezca. Era a través del sacrificio. Ellos tenían que tener muy visiblemente entendido que su pecado traía consecuencias, y la consecuencia era la muerte de uno de sus corderos criados, de uno de sus corderos domesticados. Es por eso, inclusive, miren lo que dice el versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Está hablando de la cabeza del animalito que traían, ya sea de ganado vacuno u ovejuno, como menciona el versículo 2, y será aceptado para expiación suya, para el perdón de pecado suyo. El poner la mano sobre el animal mientras que este animal era degollado y involucraba mucho la identificación de la persona con el animalito, con la muerte del animalito, ¿no? Más o menos el israelita podría estar pensando: así como muere este animalito, así debería yo morir por mi pecado. Una identificación muy importante, muy cercana. Esto sucedía entonces al degollar al becerro en la presencia de Jehová. Y dice el versículo 5 que los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, y siguen las normas, las formas como el pueblo de Israel tenía que presentar sus ofrendas. Y hay una diferencia que involucraba a todo el pueblo en realidad, porque hay personas que tenían un ganado vacuno o un ganado de oveja o tal vez tenía un becerro, pero habían personas que no tenían dinero o la capacidad económica para poder tener estos animalitos, si no tenían de repente palomitas, que eran mucho más baratos. En el Nuevo Testamento se habla acerca de las palomas, que era la ofrenda de las personas más pobres, ¿no? Pero de la misma manera,
ya sean que tengan mucho dinero o que tengan nada de dinero, tenían que presentar su ofrenda, ¿no? El versículo 14 habla de esto. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y etcétera, etcétera. Su sangre, dice, se exprimirá sobre la pared del altar. Y puede sonar medio sangrienta esta descripción de los holocaustos. Aún nosotros, hoy en día, que podemos considerar con mucha estima a las mascotas, a los animales en general, tal vez nos pueda ofender el querer leer lo que dice aquí Levítico y cómo Dios ha ordenado la muerte de animales inocentes por la vida de los hombres. Pues chicos, debemos mirar con certeza y con claridad estos pasajes respecto a ese tema. Y lo primero que debemos decir es que la vida del ser humano para el Señor es valiosa. La vida de los animales para el Señor también son valiosas. Si no, miremos Mateo capítulo 6, como la misma palabra nos dice que Él cuida de los animales y les da de beber. Él cuida de los lirios del campo y también los sostiene. De las aves del cielo no buscan, pero ellos tienen su sustento de parte de Dios. Dios no es un Dios que odia su creación, al contrario, la ama. Y es por eso que los animales son sacrificados no porque a Dios se le antojó, sino por culpa del pecado del hombre. Si el hombre no pecara, si el hombre no hubiera pecado, si el hombre no hubiera cometido transgresiones, muchos de los sacrificios ordenados en la Biblia no hubiesen ocurrido. Pero el pueblo de Israel tenía que entender claramente que su pecado ameritaba un derramamiento de sangre. Por último, o en segundo lugar, si bien es cierto que la vida de las criaturas son importantes para Dios, y aquí me faltó añadir lo que Génesis habla acerca de la bendición que le da a los animales para multiplicarse, y sabemos ya qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que Dios bendice. Muy bien, habiendo terminado ese primer punto, lo segundo que debemos decir es que si bien es cierto que Dios ama a los animales, ama a su creación, Dios no tiene al ser humano al mismo nivel de amor que a los animales. Para el Señor, el hecho de que hayamos sido creados a su imagen y semejanza nos pone en una posición muy especial delante de Dios. Es por ello que se ordena, se manda que para guardar la vida de su creación especial, de su creación máxima, se necesita la muerte de los animales mencionados. No es el deseo de nuestro Dios afectar a la creación. Él la creó, Él la sustenta, Él la mantiene. Es nuestro pecado, es nuestra rebeldía que era necesaria que hayan este tipo de sacrificios. Muy bien. Quiera el Señor guiarnos a través de todo este capítulo, de todo este libro, de mirar cómo debemos acercarnos a Dios y cuánto realmente costó nuestro pecado. Se sacrifica mucho cuando pecamos, las consecuencias son graves y el pago es enorme. Oramos. Señor amado, estos sacrificios, estos holocaustos, están aquí registrados para enseñarnos lo sangriento que era, pero más que eso, para enseñarnos las terribles consecuencias de nuestro pecado. Alguien tenía que morir por nuestro pecado. Y cuánto, Señor, nos has amado, que aún en este Antiguo Testamento tú cuidaste a tu creación máxima, al ser humano, la has protegido, la has amado, y has provisto los medios para que nosotros podamos acercarnos a ti, para que el pueblo de Israel se acercara a ti en perdón. Y hoy por hoy, Señor, tu Cordero inmolado, tu sacrificio máximo, Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no más animales, ya no más corderos, ya no más palomas,
ahora Cristo Jesús, su sangre derramada, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos justifica, nos redime. Todo en el momento exacto en que tú quitas la venda de nuestros ojos y nos traes al arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu nombre, Cristo. Amén.